El imperio de Occidente, por su lado, comprendía Europa occidental y la parte occidental del norte de África. Es decir, todo lo que ellos habían conquistado, hicieron una línea vertical así por la mitad. De un lado fue el imperio de Occidente y del otro fue el imperio de Oriente. La capital del imperio de Occidente era Roma, después cambió con el tiempo, después pasó a ser pasó a otra ciudad, la capital, otra ciudad italiana llamada Rávena, pero la capital cultural del Imperio Romano de Occidente siempre fue Roma. Y por otro lado, la capital del Imperio de Oriente fue Constantinopla, fundada por el emperador Constantino en el siglo IV. Después, en la Edad Media, va a cambiar el nombre de esta ciudad de Constantinopla y se va a llamar Bizancio. Eso lo vamos a ver en un minuto. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo es que termina la Edad Antigua? La Edad Antigua termina precisamente con la caída de Roma y de todo ese lado occidental del imperio romano de Occidente. ¿Cómo cae? En poder de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran una serie de pueblos de origen germánico, de origen asiático. Algunos de ellos ni siquiera se sabe con certeza de dónde miércoles venían, pero en definitiva es una serie de pueblos que empezaron a invadir desde el norte, desde el este a Europa y se empezaron a meter en el Imperio Romano. No se metieron todos de golpe, ni mucho menos. Roma no cayó porque de pronto se le metieron 50 millones de bárbaros. Eso no fue así. Los bárbaros, estos pueblos bárbaros o germánicos fueron llegando a través de siglos. A través de siglos fueron llegando de a poco y de a poco se fueron insertando dentro de la cultura romana. Muchos de ellos terminaron siendo ciudadanos romanos, más de uno terminó siendo hasta emperador romano. Piensen que hay nombres de emperadores que no tienen nada de latín, o sea, que no tienen nada de origen latino, porque si pensamos en emperadores como Flavio, Marco Antonio, Marco Aurelio, bueno, esos tienen un nombre muy latino, pero si pensamos en emperadores como Caracalla, no suena muy latín ese nombre que digamos. Estos pueblos bárbaros se fueron metiendo dentro del imperio en muchos campos, fueron asimilando la cultura romana y fueron insertándose, y muchos de ellos fueron insertándose en las filas del ejército romano. Cuando llegamos hacia estos finales del imperio, la sociedad romana, la cultura romana había decaído tanto que los romanos, que siempre habían sido orgullosos militares, ya no tenían ni siquiera ganas de trabajar, no tenían ganas ni siquiera de formar parte del ejército, pero alguien tenía que formar parte del ejército. ¿Quiénes eran? Estos pueblos germánicos, estos bárbaros, estos germanos terminaban formando parte del ejército romano. Este fue un proceso que duró siglos, como les digo. Fueron de a poco metiéndose en el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿De dónde salieron los bárbaros? ¿Por qué venían? ¿Por qué se metieron en Europa? Claro, venían de muy lejos y venían de muy lejos a su vez perseguidos por otros pueblos. Vivían ellos muy bien en sus lugares de origen hasta que factores climáticos, factores de otra índole y factores militares los obligaron a empezar a retirarse de sus pueblos originarios. Por ejemplo, Atila el Huno y los mongoles que empezaron a atacar las regiones, los países donde vivían estos pueblos bárbaros, que se vieron empujados a ir hacia Occidente cada vez más hasta que se encontraron entre la espada y la pared o se quedaban a luchar contra Atila y los hunos o buscaban refugio dentro de las fronteras del Imperio Romano y se arriesgaban a meterse ahí y finalmente se empezaron a meter ahí oleada tras oleada a través de varias generaciones y terminaron finalmente muchos de ellos insertándose en la cultura romana y formando parte del pueblo romano. Pero hacia el final del imperio
esta oleada de bárbaros que empezó, que venía entrando muy de a poco en Europa, entró de una manera avasalladora. Y a esto se suma el hecho de que quienes entraron en la ciudad de Roma, cuando Roma finalmente es conquistada y derrotada por los bárbaros, quienes entraron en la ciudad de Roma, que eran los bárbaros, no venían necesariamente vestidos con trajes de piel, así a lo salvaje. Muchos de ellos venían vestidos como centuriones romanos, porque formaban, como les decía, parte del ejército romano. El último emperador del Imperio Romano de Occidente, un muchachito llamado Rómulo Augustulo, terminó huyendo, salió corriendo de los bárbaros y nunca más se lo vio, y a partir de ahí cayó la ciudad de Roma y cayó el Imperio Romano de Occidente. A partir de ese momento, dicen los libros de historia, que terminó la Edad Antigua para dar paso a una nueva era, a una nueva edad que iba a comenzar. ¿Cuál era esta nueva edad? La Edad Media. La Edad Media, la época medieval, comienza precisamente con la caída de Roma en el año 476 de nuestra era. Va a terminar unos 1000 años después, casi 1000 años después, en 1453, con otro acontecimiento de mucho peso. Así como el inicio de la Edad Media está marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente, el final de la Edad Media estará marcado por la caída del otro pedazo del Imperio Romano, por el Imperio Romano de Oriente. Solo que durante la Edad Media, este imperio, este pedazo derecho, este pedazo oriental del Imperio Romano que sobrevivió a la caída de Roma, que sobrevivió porque tenía su capital en Bizancio, era prácticamente otro imperio, y que va a vivir 1000 años más durante toda la Edad Media, este otro pedazo del imperio se lo va a conocer durante la Edad Media como el Imperio Bizantino, que no es otra cosa que el Imperio Romano de Oriente. A su vez, la Edad Media la vamos a dividir en 3 etapas. Una primera etapa bastante breve, que termina en distintas épocas o en distintos años según de un país a otro, va a ser la temprana Edad Media. La temprana Edad Media es el periodo durante el cual se termina de forjar lo que va a ser después la Edad Media. Es como el periodo de transición entre el fin de la Edad Antigua y el principio de la Edad Media. Vamos a tener a partir de ahí 2 grandes etapas, que son la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Ahora vamos a explicar qué es cada una. Pero primero tratemos de entender qué significó la Edad Media, qué significó la caída de Roma y la invasión de estos pueblos germánicos o bárbaros. Los pueblos germánicos no eran un solo pueblo, como dice la expresión, eran varios pueblos, muchos pueblos, cada uno con su idioma y con sus costumbres. Estaban los francos, los sajones, los anglos, los germanos, los godos, visigodos y ostrogodos, los suevos, los alanos, montones de pueblos que ocuparon distintas regiones. Cada pueblo se estableció en una parte de lo que había sido ese imperio romano de Occidente que acababa de caer. No había más imperio romano de Occidente, pero el territorio estaba y la población romana que vivía ahí estaba. Lo que pasa es que ahora se vino a juntar, a mezclar con todos estos nuevos pueblos germánicos. Cada uno de estos pueblos germánicos se estableció en un lugar distinto de ese ex imperio romano de Occidente que ellos mismos acababan de hacer caer, y le dieron a cada uno el nombre
A cada uno de esos territorios se los terminó llamando con el nombre del pueblo que lo invadió. Por ejemplo, la Galia fue invadida por los francos, por los visigodos, pero después por los francos que los expulsaron. Y los francos dieron nombre a ese lugar, a esa Galia, se terminó llamando, en honor a los francos o debido a la existencia de los francos, en Francia. Los germanos que invadieron toda la zona hacia el norte de Italia terminaron formando la Germania, Alemania. Los visigodos se establecieron, como les decía, de un lado un poco en la Galia y un poco en la península ibérica, pero después terminaron totalmente del lado de la península ibérica y dieron origen a España, al reino de España. ¿Qué quiere decir esto? Los anglos y los sajones, por ejemplo, ocuparon Inglaterra, allí se mezclaron y se transformaron en los anglosajones. También los sajones ocuparon parte de Alemania, la región que después se conoció como Sajonia. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo muy importante, muy elemental y muy importante a la vez. La caída del Imperio Romano, la invasión de los germanos y el establecimiento de cada uno de esos pueblos en un lugar distinto, que dio origen a distintos reinos, el reino de Francia, el reino de España, el reino de Inglaterra, marca el nacimiento de Europa, el nacimiento de la Europa que nosotros conocemos hoy en día, esa Europa que está formada por distintos países, porque la Europa que nosotros conocemos, voy a ir a Europa y voy a conocer España, voy a conocer Italia, Francia, eso no estaba así en la época romana. Había provincias, por supuesto, pero era todo un gran imperio romano, unido por una gran cultura romana. Y después, cuando cae Roma y entran los bárbaros en juego y se dividen el territorio, nacen los distintos reinos europeos, con lo cual nace la Europa moderna, ahí enseguida. Por supuesto que es una cuestión de que después van a pasar siglos para que se consolide cada estado, para que se consolide cada reino, se van a juntar reinos, se van a separar reinos, van a aparecer reinos nuevos y desaparecer reinos viejos. Eso va a seguir pasando a lo largo de toda la historia. Lo hemos visto en el siglo XX. Países que han desaparecido durante el siglo XX, países europeos, que a lo mejor cuando yo era chico existían y hoy ya no existen. Países que existen hoy y que cuando yo nací todavía no existían. Pensemos en la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó, a lo mejor cayó antes de que ustedes nacieran o cuando ustedes eran muy chiquititos. Checoslovaquia era un país independiente, pero que formaba parte de la Europa Oriental, dependiente del bloque de la Unión Soviética. Sin embargo, era un país independiente, Checoslovaquia, pero Checoslovaquia no existe más. Checoslovaquia ahora se ha dividido, no sé si en dos, tres, cuatro países más. La República Checa, Eslovaquia, no sé si algún otro, Serbia y Montenegro, no tengo bien presente ahora, pero sé que se ha dividido en más países que antes no existían. Así que les digo, si en un solo siglo pueden cambiar tanto los países, imagínense, no es que se formó Francia y nunca más se desarmó. No, digamos, vamos a ver cómo a lo largo de la historia, bueno, no es que lo vamos a ver, no es una cuestión que nos interesa a nosotros, pero les cuento que a lo largo de la historia los países se arman, se desarman, se les salen pedazos de un país porque van a parar a otro. Hay una región entre Francia y Alemania que se llama Alsacia y Lorena, que ha pasado a lo largo de los siglos 20 veces de Francia a Alemania, de Alemania a Francia.